por acompañarnos. Está Violeta Gil acá con nosotros. Yo te decía que íbamos a estar hablando también de otros temas, así que vamos a justamente abordar qué es lo que implica, ¿no?, que Francisco Aguilar haya vuelto al COE y que haya manifestado además que se va a tratar de mantener todo lo que son actividades económicas y también la presencialidad en las escuelas. Así que bueno, le damos el pase a ella. Violeta, contame un poquito, ¿cuáles son las observaciones que ustedes hacen a esta circunstancia? Obviamente, no sé si esperábamos que Aguilar retome tan prontamente o si todos estábamos como ya cansados, hartos de vivir en esta circunstancia y bueno, pensábamos que este tiempo se iba a extender un poco más, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas el retorno de Aguilar creo que es una descalificación desde arriba para abajo del rol que ha jugado en un primer momento el ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, y que sin lugar a dudas tiene que ver también con el escándalo de las vacunaciones VIP a los funcionarios estratégicos del gobernador, muy ajenas y completamente alejadas de las necesidades reales que tenemos los trabajadores en la provincia de Salta. Es decir, que ahora Gustavo Sáenz vuelva a apelar al retorno de Aguilar, de entrada, es decir, de buenas a primeras, desautoriza el rol que ha tenido Esteban a la cabeza del COE. En segundo lugar, Aguilar es una especie de piloto de una situación catastrófica en materia sanitaria en la provincia de Salta, que ha quedado manifestado incluso en la jornada de ayer en la propia conferencia de prensa. El propio Aguilar, Mabel incluso, ha reconocido que esta segunda ola, que no es que está viniendo la segunda ola, nosotros en las últimas jornadas hemos tenido un pico de 198 casos de COVID positivos en la provincia de Salta hace 2 días atrás. Tenemos índices muy altos de personas fallecidas por COVID, tenemos más del 75% de las camas de internación ya ocupadas en los hospitales, con un promedio de alrededor de 800 casos positivos por semana, es decir, estamos duplicando las semanas anteriores, es decir que la segunda ola ya inició, es decir, este pico de nuevos contagios ya está en marcha y en este cuadro cualquier medida que pueda llegar a establecer el COE ya parte de ser limitada porque la segunda ola ya inició. Ahora, él mencionaba, digamos, que la segunda ola podría aparecer en Salta o determinarse de aquí a 2 semanas o a 4 semanas, más allá de que dijo, bueno, no se puede hacer futurología, digamos, en este sentido, ¿no? Lo que es todavía peor, porque indica que nosotros vamos a tener todavía números índices y cifras peores a las que actualmente tenemos, que ya han colocado ahora a la situación sanitaria de la provincia en una situación de catástrofe. Y esto lo digo por lo siguiente, tenemos las escuelas abiertas, bajo la base de una determinación del gobierno de la provincia de Salta completamente criminal, de colocar a los estudiantes y a los docentes a trabajar en las aulas cuando no están las condiciones garantizadas para que no se propague el virus en nuestra provincia. Tenemos el conjunto del sistema económico habilitado en la provincia de Salta y ha sido el propio Aguilar el que ha dicho que no se van a tomar nuevas medidas de aislamiento o en este sentido de restricciones, sino que por el contrario va a hacer todo el esfuerzo posible para mantener las escuelas abiertas y para mantener el mercado abierto. Es decir que Aguilar ya está anticipándole a los trabajadores de Salta que vamos a ir a una situación de contagios masivos. Y esto los trabajadores tenemos que tomar nota al respecto, porque los únicos, Mabel, que hoy en Salta están enfrentando las catástrofes del COVID, la propagación del virus y de hecho defendiendo las condiciones de vida de los trabajadores, son los propios trabajadores. Y quiero contraponer una situación con la otra, porque mientras el gobierno de la provincia de Salta mantiene los intereses del gran capital, los lugares de trabajo habilitados, defiende, digamos, la continuidad de la presencialidad en las escuelas cuando no están garantizadas todavía la totalidad de la aplicación de las vacunas para los docentes. Es decir, mientras el gobierno mantiene una política criminal contra los trabajadores de la salud, por ejemplo, en la ciudad de Orán, están cortando la ruta porque reclaman el pase a planta permanente. Son trabajadores que han ingresado con contratos COVID, como se les denomina, los cuales se vencían el 31 de marzo pasado y no tenían asegurado siquiera su continuidad laboral. En una provincia en donde nuestra situación sanitaria es peor que la de hace un año atrás, en donde, por ejemplo, el San Vicente de Paul tuvo esta situación de verdadera crisis porque su gerenta hace 2 días atrás amenazó con que renunciaba a la gerencia del hospital justamente porque no tiene los recursos, no tiene la infraestructura, no tiene sistema eléctrico, no tiene camas para internación, no tiene personal
Es decir, no hay trabajadores de la salud a disposición. Durante el año 2020 se designaron solo a 9 profesionales en el San Vicente de Paul, que es un hospital cabecera que atiende a cientos de personas en el departamento de Orán. Son los trabajadores de salud en Orán los que están defendiendo, por ejemplo, el acceso pleno a la salud y ya no solamente sus puestos de trabajo, el derecho al salario genuino, como lo han hecho los docentes a lo largo de todo este periodo, que no solo reclaman un salario igual al costo de la canasta familiar, que hoy, por ejemplo, está arriba de los 120.000 pesos, como la posibilidad real de los trabajadores para pelearle a la inflación, esto de lo que tanto se habla. La verdadera posibilidad de ganarle a la inflación es con un salario igual al costo de la canasta familiar. No hay otra. No hay porcentaje tramposo que venga. Pero son los docentes, además, los que están peleando porque las condiciones, por ejemplo, hoy en Salta tenemos más de 100 escuelas cerradas por contagios COVID. Y en este caso la docencia está planteando, en tanto no se garantizan las condiciones que son básicas sanitarias, tenemos que terminar con la presencialidad. No se puede continuar con una política que expone a los trabajadores, que expone a las familias, cuando el gobierno en realidad está defendiendo otra orientación social. Tenemos 2 polos en la provincia de Salta y esto es importante que los trabajadores lo deliberemos, porque no pasa por la agenda de ajuste y criminal que desarrolla el gobierno de Gustavo Sáenz, sino que pasa por la deliberación de los trabajadores, por la coordinación de nuestras luchas, porque efectivamente las medidas sanitarias, los recursos para los hospitales, para la educación, la defensa de los puestos de trabajo, es una batalla que están ahora desarrollando los trabajadores, la están librando en los hechos. Y bueno, sin lugar a dudas, los compañeros del Partido Obrero vamos a estar allí interviniendo y actuando por el triunfo de todos esos reclamos. Bueno, recordémosle a la gente que hoy se conocieron 178 nuevos casos positivos de COVID aquí en la provincia de Salta. ¿Qué pasa con el trabajo por cuenta propia? Porque digo, más allá de toda la circunstancia que vos mencionás, Violeta, y que planteás la postura de ustedes, hay una realidad, ¿no? Solamente aquel que es asalariado y que en general pertenece a las plantas del Estado tiene asegurados sus recursos. Los demás trabajadores, tanto privados como aquellos que tienen que salir en el día a día para llevar el sustento a su casa, ven afectadas sus circunstancias si es que existiera un cierre total o parcial, que eso también es otra cuestión, porque por más ayuda que pueda generar el gobierno nacional o incluso el gobierno de la provincia, siempre estas ayudas son insuficientes en términos económicos. Bueno, fíjate qué curioso, porque esta segunda ola que se desarrolla en la provincia, pero también a nivel nacional, los trabajadores las tenemos que enfrentar sin el IFE, que ya era una medida limitada el año pasado, pero que efectivamente sacaba de la calle a millones de trabajadores que no estaban expuestos justamente a esto que vos señalás. Hoy en día el problema de fondo es que tenemos un gobierno, tanto en la provincia como a nivel nacional, que han gestionado la pandemia y toda esta crisis en términos capitalistas, que han utilizado los recursos, por ejemplo, del Estado Nacional para garantizar enormes negociados, primero a los sectores financieros, a los bancos, sobre la base de establecer créditos. Les han otorgado a las grandes empresas enormes créditos, lo cual ha continuado, es decir, ha contribuido a fugar los recursos de nuestro país. Las empresas que han tomado créditos del Banco Central se las han llevado de la Argentina. Y igual han despedido, igual han dejado a trabajadores en la calle. Ahora el gobierno de Gustavo Sáenz celebra con bombos y platillos la política de Alberto Fernández de eximir del pago de impuestos en un 80% a los impuestos patronales de las empresas que generen puestos de trabajo. Bueno, esa es la garantía de la destrucción de la jubilación en nuestra provincia, y no solo en Salta, sino en toda la región. Los trabajadores no tenemos una salida por ese lado. La única posibilidad real en este caso es que las empresas que se han visto completamente beneficiadas al calor de esta pandemia por los recursos del Estado, porque los recursos del Estado no han ido a los trabajadores, han ido efectivamente a las arcas de estas empresas para continuar desarrollando un negocio y una especulación de tipo económica. Esos recursos tienen que ir al servicio de los trabajadores para garantizar no solo la preservación de sus vidas, de evitar los contagios, sino verdaderamente garantizar los recursos que se necesitan en los hospitales, en la educación, porque discutir una política sanitaria hoy en día, por ejemplo, va a contrapelo de todo lo que dijo hoy Sáenz en su asamblea, en el discurso inaugural. Fue un discurso para las grandes empresas, para las patronales. De hecho, sin ir más lejos, los 1.600 trabajadores que ahora anuncia van a pasar a planta forman parte de una batalla histórica de los trabajadores de la salud. Es una conquista de la clase obrera de la salud, no un mérito del gobierno de Gustavo Sáenz. Y en el último periodo,
cuando incluso él ha planteado una emergencia sanitaria en Salta, no se han designado trabajadores en los hospitales. Estamos en una situación de una catástrofe humanitaria. La única posibilidad real de habilitar un curso de salida a esta situación de catástrofe a la que nos lleva Gustavo Sáenz es sobre la base de la deliberación y de la acción organizada y consciente y común de los trabajadores, y en esa batalla nos inscribimos los compañeros del Partido Obrero. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Muchísimas gracias, Violeta. Gracias como siempre por acompañarnos. Nosotros nos vamos